Familiares de un paciente muerto por COVID-19 positivo destapan el cadáver, exponiéndose todos a un contagio masivo. Ocurrió en Latinoamérica, señores, precisamente en Colombia, Barranquilla, Atlántico. Es aquí donde cito las palabras de Antonio Escotado, un filósofo español que dijo estas impresionantes palabras. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas por la calle, la acera está estrecha y tú te bajas y dices disculpe. Educación es que vas a pagar la factura de una tienda o un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina. Y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves y dices gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. En definitiva, la riqueza es conocimiento y te permite un respeto ilimitado por los demás. Por lo tanto, siempre debemos educar a la gente, siempre debemos educar al pueblo. La falta de educación y la ignorancia son las que hacen que ocurran estas situaciones lamentables. Bienvenidos a la nueva videoclase. El día de hoy vamos a aprender todo acerca de las definiciones del COVID-19, coronavirus 19. Aquí pintaremos la representación gráfica del virus y acá tenemos la microfotografía del virus. A través de la historia han habido importantes pandemias, muchas debidas a zoonosis. Empecemos con la plaga de Atenas, la cual se dio en el 426 y 425 a.C. por un agente desconocido, posiblemente fiebre tifoidea. Mató a la cuarta parte de las tropas y la cuarta parte de la población en 4 años. La siguiente pandemia fue la peste de Antonina en el año 165-180. Posiblemente viruela traída del Oriente Próximo, mató a una cuarta parte de los infectados y hasta 5 millones en total. La siguiente pandemia fue la peste de Justiniano, la cual comenzó en el 541, fue el primer brote registrado de la peste bubónica, empezó en Egipto, alcanzó Constantinopla y según el cronista bizantino Procopio mató a 10.000 personas por día en su momento más activo y quizás a un 40% de los habitantes de la ciudad. La siguiente pandemia es la peste negra en el siglo XV. 800 años tras el último brote, la peste bubónica volvía a Europa. Mató a 20 millones de europeos en 6 años, una cuarta parte de la población total. Otra pandemia importante es el tifus. Es la enfermedad epidémica del tiempo de guerra y ha sido llamada algunas veces la fiebre de los campamentos. Ocurrió en 1489-1811. Otra importante pandemia es el cólera, el cual empezó en 1816 hasta 1993 el último brote, dejando infinidades de fallecidos. La siguiente pandemia en la historia fue la gripe rusa, la cual empezó en 1889-1890, originada en San Petersburgo. Se expandió pronto al resto de Europa y América, provocó una mortalidad relativamente baja del 1%. La siguiente es la gripe española de 1918 a 1919, la cual mató a 25 millones de personas en el curso de 6 meses. Algunos estiman que el total de muertos en todo el mundo es el doble de ese número. La gripe asiática de 1957 se originó en China y mató a más de 1 millón de personas en todo el mundo. A continuación, la gripe rusa de 1977 afectó únicamente a la población menor de 25 años y se desconoce el número de víctimas. Otra importante pandemia es el virus del VIH y la enfermedad del SIDA, la cual se considera pandemia debido a su rápida propagación. Sus víctimas se estiman entre 20 y 25 millones, sobre todo en África. Las siguientes pandemias fueron las pandemias del SARS en 2002 y la de la gripe aviar en 2003, las cuales produjeron 774 víctimas mortales. La siguiente pandemia es el ébola. Desde su aparición en 1976 se han sucedido varios brotes de esta enfermedad, siempre en África subsahariana, y el más importante fue el de 2014 a 2016 que provocó 11.000 muertes. A continuación hablaremos de las definiciones de la pandemia actual, ya que la historia todos la conocemos. Arranquemos con las definiciones. Primero veamos qué es una pandemia. Se le llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus
que se propaga por todo el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Existen 4 escenarios definidos por la Organización Mundial de la Salud, en la cual tenemos: escenario número 1, países sin casos; escenario número 2, países con 1 o más casos importados o esporádicos; escenario número 3, países que experimentan agrupaciones de casos; y escenario número 4, países que experimentan brotes más grandes de transmisión local. Es importante conocer las fases de la pandemia del COVID-19. La fase 1, la fase de preparación, en la cual ante el conocimiento de la enfermedad los países se preparan para la pandemia. La fase 2, la fase de contención, en la cual hay que identificar a aquellas personas que presenten la infección por SARS-CoV-2 importada desde el extranjero y así lograr una contención. La fase 3 de contagio comunitario, en la cual se identifican casos autóctonos sin nexo epidemiológico, y la fase 4 de transmisión sostenida. Entonces, ¿qué es el coronavirus COVID-19? Vemos que la enfermedad por coronavirus COVID-19, ese es el nombre que se le dio a la patología producida por el SARS-CoV-2, que es el virus que la traducción del inglés significará coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave. La enfermedad causada por el virus de SARS-CoV-2 hace parte de la subfamilia del género Orthocoronavirinae, la cual contiene 4 subgéneros. Entre ellos, el beta coronavirus es el que va a producir el SARS-CoV-2. Además, va a producir el SARS-CoV, que es el causante de las epidemias en 2002 y 2003 en China y otros países. Y también va a ser el causante del MERS-CoV, causante de la infección del Medio Oriente, el cual hace parte del subgénero MERV coronavirus. También existen otros 4 tipos de CoV de origen zoonótico, las cuales no vamos a mencionar. En cuanto a la definición de contacto estrecho, vemos que la definimos como una persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID positivo. Este contacto puede ocurrir mientras se cuide, viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en un lugar de trabajo o en reuniones con un caso de COVID positivo. También una persona que tenga contacto directo sin protección con secreciones infecciosas de un caso de COVID-19, por ejemplo, con la tos o la manipulación de pañuelos utilizados. En cuanto al trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con un caso probable o confirmado o con secreciones infecciosas de un caso del COVID-19, sin equipo de protección. También una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a una distancia de 2 metros o menos del caso de COVID-19. Las siguientes definiciones las pondremos textualmente a como está en la guía, ya que pueden ser objetivo de preguntas en los exámenes de admisión para los futuros residentes que aspiren a especialidad médica quirúrgica, en la cual tenemos que el caso probable de una infección respiratoria aguda grave inusitada, en la que tenemos una persona con fiebre cuantificada mayor de 38 grados centígrados y tos, previo o durante a la consulta de admisión o hospitalización institucional o domiciliaria, que tenga historial de viaje internacional, trabajador de la salud, que sea persona con alta movilidad o tenga antecedentes de contacto estrecho. En el caso probable, el cual el tipo de caso es una infección respiratoria aguda leve o moderada por virus nuevo con manejo domiciliario, vemos que el caso probable va a ser una persona que tenga al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor de 38 o igual, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga y astenia, y que tenga insuficiencia respiratoria leve o moderada que no requiera hospitalización. En el caso sospechoso, tipo de caso, infección respiratoria aguda grave, vemos que tenemos a una persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 y tos previo o durante la consulta. La admisión, la hospitalización institucional o domiciliaria de no más de 10 días de evolución que requiera manejo intrahospitalario en los servicios de urgencia, observación, hospitalización o UCI. Debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de insuficiencia respiratoria aguda grave
en adultos mayores de 60 años, en personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, ACV, VIH, cáncer, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, hipotiroidismo, EPOC y asma. Siguiendo con las definiciones, en casos sospechosos, tipo de caso, infección respiratoria aguda leve, equivalente a enfermedad similar a la influenza, vemos que lo vamos a definir como una persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados centígrados, tos previo o durante la consulta o visita domiciliaria de no más de 7 días de evolución, que no requiera manejo intrahospitalario en los servicios de urgencia u observación. Y hay que tener en cuenta y hacer siempre énfasis en los mayores de 60 años con comorbilidades. En cuanto a la definición de muerte probable por COVID-19, tenemos que todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadros clínicos desconocidos durante la consulta, la admisión, la observación o la hospitalización deben ser muertes probables. Siempre hacer énfasis en la muerte por insuficiencia respiratoria aguda en los adultos mayores de 60 años con comorbilidades. También se les recomienda tener especial atención en personas con muerte por insuficiencia respiratoria aguda que se desempeñan en las siguientes ocupaciones. El caso asintomático se define como un contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. A este se le debe tomar la muestra si está entre el día 3 o día 7. Para los casos inferiores a 2 días o mayor a 7 días, remitir al domicilio con recomendación de aislamiento en casa y brindar la línea telefónica de la aseguradora para continuar con el proceso si la clínica lo considera pertinente. Ya entrando en la definición de casos confirmados, vemos que es la persona que cumple la definición de caso probable y que tenga un resultado positivo para el nuevo coronavirus mediante una PCR en tiempo real. Analicemos el siguiente esquema de los pacientes que ya están positivos para COVID-19 y que se encuentran sintomáticos. Hay que identificar la fecha del inicio de los síntomas. Posteriormente hay que recolectar la segunda muestra a los 14 días posteriores a la fecha del inicio de los síntomas. Si esta muestra da negativa, el paciente está recuperado y hay que darle fin del aislamiento. Si la prueba da positiva, hay que indicar el aislamiento por 7 días adicionales y recolectar la tercera muestra a los 21 días posteriores a la fecha del inicio de los síntomas. Si el paciente da negativo, está curado. Por otro lado, el paciente positivo pero asintomático, hay que identificar la fecha de toma de la primera muestra, recolectar posteriormente la segunda muestra a los 14 días posteriores a la fecha de la toma de la primera muestra. Si el paciente da negativo, hay que darle fin al aislamiento. Si el paciente da positivo, hay que indicar 7 días adicionales y recolectar la tercera muestra a los 21 días posteriores a la fecha de la toma de la primera muestra. Si da negativo, hay que darle fin al aislamiento. Hemos llegado al final de nuestra videoclase y como es costumbre, nos vamos hacia la pregunta. Paciente asintomático COVID-19 positivo se le realizó la tercera muestra luego de completar aislamiento tras una primera muestra positiva y aislamiento tras una segunda muestra positiva. ¿Cuál es la conducta si la tercera muestra del paciente da positivo? La respuesta vemos que debemos completar 7 días más de aislamiento para posteriormente realizar una nueva prueba y así determinar si el paciente está curado o no. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.